Bueno, la clase de hoy va a tratar sobre la dinámica inmobiliaria en la ciudad de Rosario. Lo que primero hay que entender es que en esta ciudad y generalmente en el país, el comportamiento de la economía es procíclica, ¿sí? O sea, tiene ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que en momentos de una gran crisis económica, ¿sí? Rosario fue una de las ciudades que mayor desempleo tuvo en el 2001-2002, después de la ciudad de Mar del Plata. Y en momentos de auges económicos, de gran prosperidad, por ejemplo en el año 2003, Rosario fue una de las ciudades que mayor crecimiento tuvo, porque es una ciudad que está vinculada con la cuestión, digamos, de la actividad primaria del campo, ¿sí? La agricultura y la ganadería, el puerto también, y esto hace que esos excedentes de capital se vuelquen en la industria de la construcción, ¿sí? Entonces, como una ciudad, por decirlo de alguna manera, como bipolar, como que sube y baja con los ciclos económicos. Cuando la economía de nuestro país, y particularmente de nuestra región, está en un auge de crecimiento, es cuando el mercado inmobiliario también crece. Ahora, cuando hay un parate, una crisis económica, es cuando baja también el mercado y es una de las ciudades que, digamos, se ve reflejado esta desaceleración de la economía. En este sentido, el mercado inmobiliario es el sector que produce y hace circular las mercancías, tierra y bienes urbanos, ¿sí? Y esto es un fenómeno muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque intervienen distintos actores, ¿sí? Distintos actores que responden cada uno a sus intereses, a sus racionalidades, y también intervienen distintos factores, factores físicos, factores ambientales, factores económicos, factores políticos y factores sociales, ¿sí? Por ejemplo, el gran desarrollo de Puerto Norte, cuando se hizo, inclusive hoy en día que se está realizando, que es un proyecto urbano que genera una nueva centralidad para la ciudad de Rosario con comercios, oficinas, viviendas, áreas de entretenimiento, actúan distintos actores. Están por un lado los vecinos de los barrios de Refinería, Pichincha, que de alguna manera se quejan por estos grandes desarrollos, por la cuestión ambiental. Están los asentamientos irregulares, está el municipio que regula el plan especial, están los desarrolladores que quieren mayor altura, mayor uso del suelo. Entonces, bueno, todos estos actores, cada uno defiende sus propios intereses y a la vez en este tipo de desarrollos hay distintos factores que analizar. Tenemos todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, este desarrollo ha pasado distintas etapas de nuestro país, de hecho ahora la pandemia genera, digamos, una desaceleración de algunas actividades, la cuestión físico-ambiental porque está sobre una barranca, entonces, bueno, hay una cierta crítica sobre que algunos edificios avanzan sobre el río y no se respeta el camino de sirga, las cuestiones políticas que son las normativas, las cuestiones sociales, justamente estos conflictos que se ven más claramente con el tema de el asentamiento de familias que hace muchísimos años que viven en ese territorio y que la propuesta es construir vivienda social pero fuera de ese barrio. Entonces hay una disputa sobre esto, sobre que dicen que ya tienen derechos adquiridos porque ya vivían ahí, pero a la vez no son propietarios, entonces los dueños de estos terrenos los quieren trasladar. Entonces, bueno, siempre hay diversos factores y diferentes actores que intervienen en las cuestiones urbanísticas. Y en sí Rosario tenía un comportamiento muy dinámico que operó generalmente con gran libertad, sufriendo variaciones tanto en la ciudad central como en la periferia. ¿Por qué decimos que actuó con gran libertad? Porque generalmente la normativa llegaba tarde, generalmente cuando ya se estaban realizando los desarrollos aparecía la normativa para regularlo. Y cuando no hay normativa, cuando no hay planes, cuando no hay controles de los códigos urbanos, quedan a la lógica del libre mercado y generalmente esto responde a los intereses de los desarrolladores y no al bien común de la ciudadanía, ¿sí?
Entonces, ahora vamos de alguna manera a relatar cómo fue la evolución económica y qué efectos tuvo en el mercado inmobiliario en la ciudad de Rosario. Vamos a empezar con el principio de este siglo XXI, que arrancó en el 2001 con una gran crisis económica y caída del gobierno nacional. Una de las consecuencias que tuvo fue el cierre de las industrias y los comercios, los bancos que quebraban, las personas no tenían una disposición libre de sus ahorros, lo que se llamó el famoso corralito financiero, que las personas no podían retirar, digamos, su dinero totalmente del banco, y de hecho los que lo tenían en dólares lo tuvieron que retirar en pesos. También hubo un gran aumento del desempleo, la emigración. Ustedes quizás eran chiquitos, pero sus padres seguramente se acuerdan de las colas en las embajadas para obtener las ciudadanías de otros países. Y también hubo un gran incremento de la pobreza. Todo esto fue el 2001, 2002, hasta el 2003, que es cuando Rosario empieza a experimentar un rápido crecimiento de la economía, y esto fue motivado por la renta que generaba el campo, ¿sí? Las actividades, principalmente la soja, ¿no? La soja, la ganadería, otras actividades vinculadas con la agricultura. Bueno, Rosario tiene uno de los puertos más importantes del país y de América Latina. Entonces, todo ese dinero que ingresaba a la ciudad por estas actividades se volcaba en la industria de la construcción. ¿Y por qué se volcaba? Era porque había una cierta desconfianza en el sistema financiero, ¿sí? Con esta antecedente de lo que fue el corralito, las personas no querían disponer esos excedentes en el banco. Además, la moneda se había devaluado y las tasas de interés eran muy bajas, o sea que no era rentable ni atractivo. Entonces, se pasaba, digamos, de la cuestión financiera a la cuestión de la construcción. Empezó a haber una mayor inversión en la construcción y de hecho las propiedades empezaron a actuar como un activo financiero, ¿sí? Porque las propiedades cada vez valían más. Entonces, era una forma de resguardo del capital. Todo este crecimiento fue del 2003 al 2008 en escala, un gran crecimiento que tuvo Rosario y todo el país. De hecho, Rosario fue una de las ciudades que más se construyó en relación a los habitantes por metro cuadrado. Pero entre el 2008 y 2009, con el intento de sancionar una resolución de retenciones a las exportaciones de granos y también en un contexto internacional de una gran crisis mundial en donde quebraban los bancos en Estados Unidos, de alguna manera se desaceleró el mercado, ¿sí? Sin embargo, pasado ese tiempo, la crisis internacional, por suerte, no tuvo un gran impacto en nuestra ciudad, y también esa normativa que querían tomar para una retención de las exportaciones de granos no se aplicó en el país, ¿sí? Hubo fuertes manifestaciones del sector del campo y no se pudo aplicar, y eso hizo que se siga volcando el dinero, digamos, en la construcción, que de hecho se iba a seguir volcando porque esta normativa estaba pensada para los grandes grupos, pero bueno, no se aplicó. Entre el 2010 y el 2011, el aceleramiento de la inflación y los aumentos de los bienes inmuebles marcaron una preocupación general. De hecho, hasta ese momento, las compra y venta, las transacciones de las propiedades siempre eran dólares. Bueno, salió una normativa que dijo que la especificación de las transacciones registra una nueva modalidad de comercialización. A partir de ahora, todas las inmuebles se tenían que vender en pesos. Que eso en sí es bastante importante porque es muy poco frecuente que una propiedad se venda en una moneda extranjera. Por ejemplo, en Brasil las propiedades se venden en reales, en Uruguay en pesos uruguayos. Acá es como que estamos de alguna manera dolarizados. ¿Por qué pasaba esto? Por la inflación histórica que tiene nuestro país. Pero bueno, al pasarla a pesos, hizo que se realice en la moneda local como tiene que ser, ¿no? Desde el 2012 al 2015, recién en ese momento es donde aparecen los lanzamientos de créditos para los sectores medios. Aparecen a nivel nacional con el crédito Procrear,
con distintas líneas, más de 6 líneas, que estas líneas se agrupan entre lote propio, sin terreno y desarrollo urbanísticos. A la vez la de lote propio se subdivide en otras líneas. Y después con Mi Tierra, Mi Casa, que básicamente lo que ofrecía a nivel provincial eran terrenos urbanizados con infraestructura, ¿sí? A veces inclusive estos créditos se combinaban. Había personas que obtenían Mi Tierra, Mi Casa para la compra de un terreno y después obtenían el Procrear para construir la vivienda, ¿sí? Estos fueron créditos muy importantes porque dieron una respuesta para el acceso a la vivienda propia a los sectores medios, retomándola como un derecho. Y a la vez generó muchísimo trabajo, ¿sí? Generó trabajo generalmente en las constructoras y los pequeños estudios, y en todo el país, en todas las localidades. Esto sucedió hasta fin del 2015, luego en el 2016, con un cambio de gobierno, se recorta el subsidio del Procrear y aparecen los créditos SUBA, que los créditos SUBA fueron interesantes en su primera etapa, eran más bien para comprar unidades terminadas, si bien tenía otras líneas, pero fue donde más funcionó, pero como se actualizaban con la inflación, y la inflación fue enorme del 2018 en adelante, las personas no lo podían pagar a la cuota, porque su sueldo no se actualizaba a la par de la inflación. Entonces cada vez debían más de lo que habían obtenido en el crédito y terminó siendo un crédito totalmente inviable. Y hasta el día de hoy, las personas que acceden a este crédito piden algún tipo de respuesta en el Estado, por más que haya sido en otro gobierno, porque no pueden terminar de pagar las casas y de hecho algunas casas las han perdido, ¿no? Algo importante que pasó en el 2016 fue también que con la liberación del régimen cambiario y la devaluación de un dólar a un 60%, hubo una redolarización del mercado inmobiliario, incrementando su precio en una proporción similar, ¿sí? En el 2018, como les comentaba, es cuando empieza a haber una gran crisis en estos créditos SUBA, una gran desaceleración del mercado inmobiliario, una gran crisis económica hasta el día de hoy, y también empieza a haber una gran devaluación de la moneda, ¿sí? Hasta el día de hoy. En relación a lo que fue la industria de la construcción, la actividad de la industria de la construcción fue muy intensa en Rosario en los años post-convertibilidad, es decir, del 2003 en adelante. A lo largo del periodo, el volumen construido en Rosario sufrió distintas variaciones, y acá vamos a ver una tabla que lo que van a ver es cómo empieza a subir desmesuradamente del 2002 en adelante hasta el 2007, que es el punto más elevado, y cómo a partir del 2008 vuelve a descender hasta el 2010. A la vez, los permisos de construcción no siempre coinciden con las superficies, no siempre coinciden las superficies con las cantidades de los trámites presentados. Es decir, que en algunos años se exhiben pocos permisos, pero con grandes volúmenes edilicios y viceversa. Bueno, acá es el cuadro, tenemos los datos de los permisos de edificación en Rosario. Estos se dividen en obra nueva y en ampliación. Van a ver la cantidad de permisos y las superficies. Van a ver que el pico más alto es en el 2007 de obra nueva. Siempre hay que contabilizar no la cantidad de permisos, sino las superficies. Esto es lo que te va a dar el dato de si se está construyendo en gran magnitud o en menor medida, ¿sí? En relación a la oferta y la demanda, en los últimos años se han producido innumerables cambios en la comercialización de los diferentes productos ofrecidos en el mercado. Los aumentos de los costos de la construcción, la mayor o menor cautela de los inversores, las incertidumbres sociales, por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno, hoy en día, la pandemia también, las variaciones en los costos internacionales, las sucesivas crisis económicas, las crisis socioambientales, entre tantos factores, son los que inciden en la dinámica del sector. Es un mercado que está, ya lo vimos la otra vez cuando hablamos de factores sociales, económicos, formativos y demás, que está muy influenciado con todos los factores de la sociedad, ¿sí? Pero sí lo que podemos ver en Rosario es que la oferta fue abundante. En los primeros años del 2003 en adelante fue muy abundante porque había estado paralizado, no se vendía nada, entonces había muchísima cantidad de terrenos y de propiedades,
el sector había estado estancado, y luego, como se empieza a elegir el ladrillo como resguardo de capital, se empieza a elegir esta modalidad de construcción en vez de invertir los ahorros en el sector financiero, se producen una gran cantidad de inmuebles que junto a la falta de créditos viables hicieron que la oferta siga siendo muy elevada. De hecho, hay una gran cantidad de departamentos en Rosario y en otras ciudades que están desocupados, están vacíos. Por otro lado, la demanda también creció a partir de la reactivación del sector. Las personas empezaron a partir del 2003 en adelante, empezaron a tener mayores ingresos, entonces se empezó a elegir como lugar de vivienda las propiedades, también algunas personas o empresas o desarrollos como lugar de inversión, en donde compraban propiedades y después las vendían, o también como resguardo de capital, que esta cuestión de resguardo de capital no implica que esa unidad va a estar ocupada. Se puede alquilar, se puede vender o simplemente se la puede tener a esta propiedad desocupada y el capital de esa persona se va incrementando. Bueno, esta es una imagen de las transacciones de compra y venta, es decir, de las escrituras, que son lo que te demuestran la relación entre la oferta y la demanda y son las que denotan la dinámica del sector. Los datos muestran que el comportamiento del mercado inmobiliario rosarino ha sido positivo, teniendo un desempeño favorable a partir del 2003. Siempre este dato va a ser posterior a la construcción, porque de hecho se marca más en las grandes superficies, que es la construcción de edificios en altura, ¿no? Y estos, como sabemos, el desarrollo de un edificio es de 2 a 3 años, entonces esta curva se va a ir ascendiendo algunos años posterior a la curva del crecimiento de la construcción. Bueno, este es un plano de Rosario, que también denota la relación entre la oferta y la demanda, porque muestra el stock de viviendas de 357.057 y muestra que las desocupadas son alrededor de 23.700 viviendas en la ciudad de Rosario. Y generalmente están sobre el área central, que es lo amarillo clarito. La zona de mayor concentración de viviendas ociosas fue en el distrito centro, y el número de metros cuadrados autorizados para construcción por habitante equivale al 2,2 veces el valor promedio para todos los distritos. Esto muestra que la utilización de la vivienda como un bien de ahorro, junto al desinterés por vender o alquilar, evita un aumento de la oferta que permita bajar su precio. Sí, al haber vivienda desocupada hace que la oferta sea mayor, al haber mayor oferta es más difícil que baje el precio de las unidades. Ahora bien, el mercado se puede subdividir, ¿sí? Las nuevas demandas por los cambios económicos y sociales generan modificaciones de algunos mercados y la incorporación de otros. La comercialización se presenta de forma variada, en los departamentos pequeños es alta, en las casas tiene otro ritmo, y las transacciones de los galpones o locales comerciales poseen características propias, ¿sí? Esto nos quiere decir que lo que más es comercialización fueron los departamentos y que hay algunos rubros que tienen características propias. Por ejemplo, lo que habla acá de los galpones, hay hasta inmobiliaria específicas para lo que es el mercado industrial, para el mercado comercial, y las viviendas también tienen un ritmo muy particular porque se subdividen en diferentes tipos, ¿sí? De hecho, hay desarrolladoras, hay inmobiliarias que solo se dedican a lo que son las viviendas de barrios cerrados, barrios abiertos, otras del loteo en general. Entonces es un mercado que se puede subdividir de acuerdo a las distintas actividades. A la vez no funciona aisladamente, sino que se articulan entre sí, tanto en relación a los agentes que actúan en ellos, como a los productos, habiendo en muchos casos en un mismo predio distintas actividades. De hecho, por ejemplo, en un mismo edificio puede haber locales comerciales abajo, las primeras plantas pueden ser de uso residencial, hasta inclusive puede haber algunas oficinas. Se pueden mezclar los usos en las mismas predios. Vamos a comenzar con lo que es el mercado residencial, que estuvo generalmente en la construcción oriental, los sectores de altos ingresos y medios,
Esto se dio hacia las afueras, hacia las urbanizaciones cerradas o abiertas, condominios y demás que estuvieron vinculadas en los sectores noroeste y oeste de la ciudad de Rosario, en la periferia y en el área metropolitana, que antiguamente eran áreas residenciales de fin de semana y que ahora son áreas permanentes, ¿sí? Todo lo que es Pueblo Ester, Funes, Roldán y demás. Algunos barrios hacia el lado de Fisherton, está el de Sol, La Aldea, San Eduardo. Hacia el centro, también la construcción sobre cuál es el centro de la ciudad, con edificios y torres de alta gama, ubicada entre los bulevares que marcan el centro de la ciudad. También aparece el nuevo barrio Puerto Norte, que es la nueva centralidad, hacia el noroeste del área central. El mercado comercial tuvo una fuerte identidad, Rosario tiene una fuerte identidad a través de su centro tradicional, que sigue vigente, que es extensivo a todo el territorio. También aparecen calles comerciales en los distintos barrios, en barrio Chesortu, calle Mendoza, en barrio Alberdi, avenida Alberdi, en zona sur todo lo que es calle San Martín. Y a partir del 2005 empiezan a aparecer los grandes shoppings, ¿sí? Que están destinados en distintos barrios de la ciudad, el Shopping Alto Rosario en el centro, el Portal hacia el norte y el Fisherton Plaza hacia el noroeste, el Alto Rosario también hacia el noroeste, el Paseo del Siglo en el centro, que han sido hechos significativos en la ciudad. También tenemos lo que es el mercado industrial, que ha existido una demanda de espacios industriales debido a la reactivación importante de la actividad. Esto fue posterior al 2003. Asimismo, los predios existentes se encontraban obsoletos. Por eso, en el 2008, se aprueba en Rosario el PRODESI, que es el Programa de Suelo de Desarrollo Industrial de la ciudad, que lo que tiene es una propuesta de reordenamiento para las zonas donde la industria es compatible con la residencia y de creación de suelo industrial y o servicio para zonas donde se prevé el traslado de las industrias. Para eso se propone 3 plataformas industriales, la complementaria al mercado de Fisherton, la Uriburu Oeste, que es el Parque Empresarial Rosario, que es sobre Uriburu y circunvalación, y el corredor industrial Ovío Lagos, ¿sí? Los precios de los establecimientos industriales han sido relativamente bajos, pero con márgenes de rentabilidad importantes. Recuerden que el suelo industrial siempre es el suelo más barato, que primero es el suelo comercial, luego el suelo residencial y por último el suelo industrial en la ciudad. Ahora bien, ¿cuáles son las principales variables que impactan en la formación de los precios? En primer lugar, tenemos los factores generales de la economía, cuando hay inflación, cuando hay una devaluación, cuando hay una crisis económica. También lo que es el salario medio y la disponibilidad de financiamiento. Si no hay créditos hipotecarios, si no hay créditos posibles para los sectores, principalmente los sectores medios, de hecho, entre el 2003 y el 2012 no hubo créditos, recién aparece el Procrear en el 2012, después aparecen los créditos UBA en el 2016, ahora el nuevo Procrear, que es muy interesante. Y los salarios, que los salarios se actualizan, si no se actualizan con la inflación, por más que tengamos créditos viables, no lo vamos a poder pagar. También la localización y la accesibilidad. No es lo mismo estar localizado en el área central que en una periferia, no es lo mismo sobre una calle pavimentada o una avenida que es accesible que sobre una calle de tierra. Otro elemento importante es la normativa de uso, que esto es lo que nos marca la renta potencial. ¿Qué sería la normativa de uso? Bueno, la normativa de uso se vincula con lo que se puede construir, ¿sí? Esto tiene que ver con la mayor altura posible, ¿sí? Con el FOS, la mayor ocupación de suelo, generalmente estos dos valores, y con un uso urbano, ¿no? A veces pasa de uso rural a uso urbano y esto genera un mayor valor. No es lo mismo puedes construir planta baja y un piso o 3 pisos que planta baja y 7 pisos, 10 pisos. Esa es una mayor altura. No es lo mismo una actividad comercial que una actividad residencial o una actividad urbana que una actividad rural, ¿sí? Los retiros también influyen en esto.
los recesos que se piden, los centros de manzana, todo lo que tiene que ver con los indicadores urbanísticos. Otro elemento sumamente importante que parece más que obvio, pero a veces no está en todos los barrios, es la disponibilidad de servicios de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de redes de agua, de luz, de gas, de cloaca, redes pluviales, de pavimento, ¿sí? De electricidad. Ahora, cuando hablamos de servicios, hablamos del servicio de colectivos, de transporte, del servicio de recolección de residuos, del servicio a la conectividad, de internet, la telefonía, que hoy es muy importante en este contexto, del servicio de seguridad, de que esta zona tenga seguridad. Eso se vincula básicamente. De hecho, en Rosario todavía hay barrios que no tienen gas natural, hay barrios que no tienen agua potable, hay barrios en los cuales el transporte público no ingresa, hay barrios que no tienen acceso a la conectividad. Otro elemento importante es la cercanía de algún elemento positivo o negativo. Un elemento positivo o negativo. En este sentido, cuando hablamos de algo positivo, es algo que nos va a dar mayor valor. No es lo mismo tener una vivienda frente a un parque, frente al río, frente a una plaza, frente a una, no sé, el Paseo del Siglo o un bulevar, una calle arbolada, una calle que tenga elementos positivos, que una casa frente a una industria, a un basural, a un lugar que genere ruido, como una escuela o un hospital, o algún lugar como un asentamiento irregular, que lamentablemente son considerados como zonas que dan un valor negativo. También la vivienda social es considerada con un valor negativo. De hecho, han visto en los noticieros que a veces cuando quieren armar un barrio de vivienda social, los vecinos salen a manifestarse que no quieren ese barrio o ese desarrollo en su barrio. Otro elemento importante es la escasez relativa. Cuando hay poco de algo, ¿se acuerdan de un terreno? ¿Se acuerdan cuando hablábamos las características de la propiedad del bien suelo? Bueno, cuando uno quiere, por ejemplo, comprar un terreno para hacer un edificio en el centro, es escaso, no hay prácticamente. Hay una restricción de la oferta, por lo cual pasa en un terreno caro, no es lo mismo que comprar un terreno en un barrio. Y por último, un elemento que se está considerando en los últimos tiempos tiene que ver con el capital simbólico, que se vincula con cuestiones sociales, con el prestigio que da vivir en un determinado barrio o pertenecer a un determinado grupo social. Por lo cual las personas están dispuestas a pagar más por eso. Por ejemplo, el barrio Pichincha es un barrio que tiene características prácticamente similares al barrio de Lourdes, que es Pichincha es de Urquiza, Oroño, Veramújica y El Río, y Lourdes es para abajo, entre Urquiza, Oroño, Veramújica y Pellegrini. Pero como está de moda vivir en Pichincha, porque Pichincha es una zona de gente jóvenes, de bares, de mucha vida nocturna, de casas de tango, de casas de arte, de moda, la gente está dispuesta a pagar más por vivir ahí, por pertenecer ahí. Es lo mismo que pasa con Palermo, por ejemplo, a diferencia de Almagro en Buenos Aires, ¿no? O por decir, bueno, vivo en aldea cerrada y no en aldea abierta, o vivo en un barrio cerrado y no en un barrio en el tejido tradicional, que a veces ofrecen los mismos servicios. Entonces, ese sobreprecio, por lo cual la persona está dispuesta a pagar más por pertenecer a ese determinado grupo social. Bueno, acá hay una lista que se dio a partir de un relevamiento que se hizo sobre barrios intermedios, o sea, ni barrios en el centro ni en la periferia de la ciudad, en la cual se ve cómo se va incrementando el precio entre el 2003 al 2016 en dólares en la ciudad de Rosario, y a la vez se ve cómo se va incrementando también en la vivienda y en los departamentos. Lo que pueden ver es que ante una misma unidad de metro cuadrado, siempre es más caro el metro cuadrado en un departamento. ¿Por qué? Porque absorbe costos que una vivienda no absorbe. Los costos de las estructuras de hormigón, de construir en altura, los costos de los ascensores, los costos de determinadas infraestructuras que requieren un departamento y hacen que el metro cuadrado sea más caro que el de una vivienda, ¿sí? En sí, siempre a menor superficie, mayor valor del metro cuadrado. Es una idea, para tener una idea de precios,
después van a ver que generalmente la vivienda o el departamento generalmente es el doble del valor del terreno, ¿sí? Ese es otro dato que hay que tener. Y también lo que van a ver generalmente en los edificios, que los pisos de abajo son más baratos que los pisos de arriba, los pisos más altos, generalmente el piso 6, 7, 8 son más caros que un primer piso, un segundo piso. A la vez, los departamentos, las unidades que dan al frente, generalmente son más caras que las que dan al contrafrente, ¿sí? Esas son cuestiones que se repiten. Y también van a ver que cuando uno compra una unidad de un fideicomiso, es decir, de pozo, cuando se está construyendo, siempre es más barata que al final del desarrollo, ¿sí? De hecho, las constructoras siempre empiezan a construir con el terreno y un determinado capital, pero no es el capital total del edificio construido, por lo cual ponen las primeras unidades más económicas para que con ese dinero se pueda financiar el desarrollo de toda la construcción, ¿sí?